la idea es abarcar como algunas cosas generales de epilepsia. Entonces, pues van a ir habiendo como, primero como en algunos puntos, pues algunas preguntas, eh, como pues obviamente ya luego vamos a ver los temas, pero como para que si de pronto saben la información o para que se vayan como cuestionando algunas cosas, pues va a estar enfocado principalmente a lo que es epidemiología, la parte de clasificación en epilepsia y pues ya como un pequeño segmento de fisiopatología. ¿Listo? Entonces, creo que ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí, David, se ve bien. Listo. Entonces, pues como unos datos generales de interés, pues para la OMS, en general la epilepsia se define como, qué pena, una enfermedad neurológica crónica con una muy alta prevalencia a nivel mundial y en muchos países. Tiene un fuerte impacto sobre todas las esferas del paciente. Los pacientes con epilepsia, pues, no solo van a tener como, no es solo una enfermedad como en términos biológicos, en general, como las esferas de comunicación, la parte familiar, la parte social. Es una enfermedad que aún con todos los avances, pues todavía se tienen como visiones de tipo, por ejemplo, de índole como religioso, etcétera, donde pues no se ve como a la epilepsia como lo es, como pues una cuestión de enfermedad biológica, sino pues se pueden estigmatizar muchas veces a estas personas. Y eso también puede inclusive dificultar muchas veces llegar a un diagnóstico, etcétera, etcétera. Pues también la prevalencia es un 80%, está en países de bajos a medianos ingresos, y también se considera que si se pudiera hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano, lo más probable es que el 70% de los pacientes con epilepsia podrían vivir sin nunca tener una crisis. Entonces, por eso pues se hace como siempre resaltar que pues es una enfermedad muy importante como de tener presente, de pues entenderla, pues, por el impacto que se puede tener también sobre todas las personas que viven con epilepsia. Entonces ya el primer punto de la epidemiología, y aquí está la primera pregunta. Entonces, en Colombia, ¿cuál de las siguientes enfermedades escritas neurológicas tiene mayor prevalencia? Eh, ¿Cuál de esas cuatro? Ya Eh, coloco la encuesta. Listo, muchas gracias, Juan. Listo, creo que ya se ve. A ver. Listo. Pues solo voy diciendo la respuesta, ¿cierto? O, Sí, dale, tranquilo. eh, listo, me quedo esperando a que pasara algo, no sé por qué. Bueno, entonces la respuesta es migraña. ¿Listo? Eh, sé que pues estamos en epilepsia y cefalea, pero realmente es migraña la más prevalente en Colombia. Ahora, ¿según qué? Entonces, con relación a estudios que se hayan realizado, al menos aquí en Colombia, epidemiológicos, está el estudio Esencia, que se publicó en el 2021, pero pues con datos del 2015 y 2017. Acá en una lista de la prevalencia de las enfermedades neurológicas.
migraña es la primera y epilepsia es la segunda. Luego sigue enfermedad de Alzheimer, ataque cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, bla, 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 bla. ¿Listo? Pero igual, pues también se resalta que pues es la segunda más prevalente en Colombia. Eso quiere decir que de todos los diagnósticos, de todas las enfermedades neurológicas que pueden haber, pues lo más probable es que a uno le llegue un paciente con migraña o con epilepsia, pues resaltando también la importancia que tiene. Eh, Ahora, la segunda pregunta. A nivel mundial, se puede afirmar con relación a la epilepsia y su presentación de acuerdo al sexo y la edad. A, se presenta más en mujeres entre los 30 y los 50 años. B, se presenta más en hombres entre los 30 y los 50 años. C, se presenta más en mujeres entre los 5 y los 15 años. O D, se presenta más en hombres mayores de 80 años. Eh, Listo. Entonces, la respuesta es la D. Se presenta más en hombres mayores de 80 años. Aunque la diferencia entre hombres y mujeres es más prevalente en hombres, pero no con una diferencia abismal. Pero pues sí, en general se encuentra que es mayor en hombres. Entonces, bueno, pues volviendo al tema de Colombia, entonces aquí tenemos también del estudio Esencia. Esta es una tabla por años. En el caso de Colombia, por eso la pregunta está orientada a nivel mundial, digamos que es más bien, no hay tantas diferencias en la edad. Eh, la azul es epilepsia, entonces acá migraña es la negrita. Entonces, si se dan cuenta, pues la migraña sí hay como una curva más pronunciada hacia los primeros, hacia entre los 15 y los 50 años. Pero pues en epilepsia entre los, casi que podría decirse que entre los 15 y los 50, acá intentan mostrarlo como que es lo más prevalente, al menos aquí en Colombia, pero pues ahí en el mismo artículo dicen que como que no hay, tal vez por accesibilidad o demás, pues como que no se encontraron una diferencia tan abismal, como sí muestran los estudios a nivel mundial. Entonces, y pues acá encuentran por las diferencias de estas enfermedades neurológicas entre hombres y mujeres. Entonces acá, por ejemplo, la epilepsia, pues si se dan cuenta, se presenta más en hombres que en mujeres, pero pues no es tampoco eh, tan grande esa diferencia comparado con la migraña, que sí se nota que es más prevalente en mujeres. Em, Aquí, pues, es una comparación que también hacen en ese mismo artículo, y es que toman los datos del Global Burden of Disease, el GBD, para comparar, pues, también la prevalencia de enfermedades neurológicas. En este caso, si encontraron una referencia, pues este es el GBD también para los mismos años, es decir, del 2015 al 2017. Y pues en este caso el GBD indica pues que la migraña sigue siendo también la enfermedad más prevalente, pero la segunda más prevalente es el ACV. Entonces esa sí es como la diferencia. Mm, pues algo ahí particular que hay, pero pues no deja de ser no deja de ser la tercera enfermedad más prevalente por orden, así sea en el GBD. ¿Listo? Entonces, pues son como unas diferencias particulares, pero pues no hay más otros estudios epidemiológicos diferentes que tengan datos de Colombia diferentes al GBD más recientes, no hay. Realmente los artículos que se publican, como los que les voy a mostrar ahorita, pues son datos internacionales que pues mencionan también los datos a nivel de Colombia. No se han vuelto a hacer estudios así tipo el estudio Esencia, que tomaron datos de DANE, secretarías, hospitales, etcétera.
Bueno, y ahora sí, para hablar de la epidemiología a nivel mundial, entonces el GBD, en el último estudio que publicaron, el más reciente, que fueron con datos para el 2021, se publicó el año pasado, eh, y pues se hizo un análisis entre 1990 hasta el 2021. Eh, Aquí pues lo que hicieron fue considerar la epilepsia en dos clasificaciones, una idiopática, pues esta es la clasificación como más vieja que existe que se ha utilizado inclusive por la Liga Internacional de la Epilepsia, pero pues decidieron manejarla eh, como por facilidad de explorar los datos. Entonces, esa clasificación en idiopática como que la epilepsia tenía causas desconocidas o genéticas y secundaria como una causa conocida, pero ahí mencionan que se centraron mucho como en algunas condiciones neonatales como malaria cerebral, tétano, quinococosis, cisticercosis y otras cosas. En este caso, estas son las curvas y también acá ven, entonces lo rojo es mujeres, lo azul es hombres y acá ven por edad. Entonces, si se dan cuenta, la curva, entonces a nivel mundial, después de los 80 años, el pico es mucho más alto. Entonces, estos son curvas de prevalencia también. Todo esto es prevalencia. Entonces, eh, en artículos de epidemiología un poco más viejitos, ellos mencionan que usualmente la prevalencia de la epilepsia se presenta con dos picos. Un pico hacia las edades más avanzadas y un pico en edades más tempranas. Entonces, acá más o menos se conserva un poco, al menos en la idiopática. Se alcanza a ver que pues acá en joven, entre los 5 y más o menos los 20 años, como que alcanza a ver como un poquito de, bueno, entre los 15 y los 20 años alcanza a ver como un poco un nivel más alto, luego baja, 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 y ya para los últimos años aumenta. Pero pues también se resalta acá que pues en hombres es un poco más prevalente, pero pues no es tampoco una diferencia tan grande. En la secundaria sí parecen haber acá lo mismo, pues una mayor prevalencia en edades tempranas y y pues una prevalencia también alta pues en las edades más avanzadas. Pues se conserva también un poco esa relación pues igual también en el artículo lo mencionan, pues la mayoría de las cosas que colocaron eran neonatales, entonces por eso pues este pico así como hacia los 0 o 5 años pues tiene mucho sentido. Eh, pues acá algo curioso es que sí se alcanza a invertir un poco la relación entre hombres y mujeres, pero pues no deja de ser, de nueva cuenta, pues en general uno podría asumir que es mayor, en globalmente, pues hay como una mayor prevalencia en hombres, pero pues se presenta de esta manera. Eh, y ya este es el global. Entonces, lo mismo, pues se considera que pues, son dos grupos etarios, pareciera que es donde se tiende a concentrar esta enfermedad, y pues siempre hay como algo de que hay como una mayor prevalencia en hombres y en mujeres. Eh, eh, sí, eso, en efecto. Eh, pero pues no es, inclusive en algunas edades, pues pareciera que son similares los valores. Solo hasta los extremos de las edades es que pareciera que se nota esa diferencia. Ya datos puntuales, esto sí es rápido. Ya el GBD, pues en lo que mostraron en ese último, estos son como los valores de prevalencia y los valores de casos crudos. Pues es más prevalente la secundaria sobre la idiopática. Y pues con relación a los cambios que han habido entre 1990 hacia 2021, pues pareciera que hay un aumento, ha habido un aumento considerable en la incidencia y la prevalencia. Sin embargo, han disminuido las tasas de mortalidad y también los años vividos asociados a discapacidad. Entonces, pues algunas reflexiones que hacen ahí es que pues puede que este aumento, teniendo en cuenta que han disminuido como tal, como esas adversidades, puede que tenga que ver con que pues hasta desde 1990-2021, pues igual ese tema de diagnóstico de la epilepsia, pues siempre ha sido como una enfermedad complicada de diagnosticar. Entonces, tal vez aumento en la incidencia y la prevalencia también puede estar un poco asociado de la mano con pues esa mejora en las posibilidades diagnósticas que pues se han tenido y pues también con lo mismo también en poder tener un impacto sobre esta
enfermedad que pues ha tenido estos efectos igual positivos. Pero pues igual consideran que no, pues es difícil asegurarlo, pero pues son los datos que se han encontrado. Ya de ese último estudio, pues que se habla sobre Colombia, entonces se consideran que pues al menos en general la epilepsia con respecto a 1990, pues la prevalencia ha disminuido en un 2.2%, con relación a la principalmente la idiopática. Se considera que la idiopática ha disminuido en un 8.2%, mientras que la secundaria ha aumentado en un 6.3%. Entonces, pues pareciera que bueno, pues ahí esos son pues al menos los datos epidemiológicos más recientes para Colombia. Acá pues ese sí solo se tomó para, es solo un estudio de epilepsia, no se ha hecho más comparaciones sobre las diferentes enfermedades neurológicas, si de pronto haya cambiado con relación a lo que hizo Esencia, porque pues a pesar de que se publicó en el 2021, que ya fue hace tiempo, pues son datos de 2015 a 2017. Entonces pues ya es como 10 años de datos que de pronto pues habrían que actualizarse o valdría la pena actualizar. ¿Listo? Entonces ahora sí ya vamos con la parte de definiciones y clasificación. Eh, entonces, aquí viene la tercera pregunta y es la última actualización de la clasificación de las crisis epilépticas de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Fue publicada en el año A, 2025, B, 1985, C, 2010 y D, 2017. Ya está publicada la encuesta. Listo, gracias. Listo. Entonces, la respuesta es 2025. Pues bueno, ahí uno podría hacer como cuál era el último año. Eh, pero pues digamos que hasta el 2017, pues la actualización del 2017 fue la que hizo como los grandes cambios y la del año pasado realmente es muy nueva y de hecho todavía hay muchas cosas que se encuentran con la mayoría de la información que uno encuentra la encuentra basada como en la clasificación del 2017. Entonces todavía es muy predominante las cosas del 2000 que son de la penúltima clasificación. Entonces, bueno, pues este es un esquemita, yo sé que no se alcanza a ver también de cómo ha sido la historia de la clasificación en epilepsia, pues todo siempre ha sido alrededor de la Liga Internacional. La primera pues fue, digamos que en un principio, primero lo único que se hacían era clasificar las crisis. Ya como tal, la clasificación de la epilepsia como enfermedad fue algo que fue apareciendo después. Entonces acá lo que muestran es que al principio solo se clasificaban las crisis, ya luego se fueron agregando como algunos subcategorías. En 1985 se introdujo el concepto de síndromes epilépticos. Ya luego, pues las clasificaciones pues acá en 1989 ya se incluyó la separación entre lo que era como tal la crisis y ya como tal la epilepsia. Y ya pues los cambios más característicos pues han llegado hasta aquí, que fue el 2017. No quiere decir que siempre hayan habido cambios importantes, pero pues como les decía, casi que la mayoría de las cosas publicadas giran alrededor de esa publicación del 2017. Entonces, bueno, es solo como una visión histórica. Entonces, el esquema de clasificación, de hecho, algunas cosas, como les digo, realmente no han cambiado tan importante, pero esta es la clasificación, no es la más reciente, por si acaso. Pero
eh, más, pero lo que es el esquema general sí se ha conservado. Entonces, usualmente la recomendación que se utilizaba para todo el tema del diagnóstico, entonces es 3 niveles. Primer nivel, que uno siempre tiene que tener presente, es clasificar el tipo de crisis epiléptica. Acá, pues, los que se consideraban para el 2017, focal, generalizada, desconocida. Ya luego, identificando esos tipos de crisis, entonces ahí sí ya uno pasaba a definir los tipos de epilepsia, que también, pues, si solo habían focales, pues se considera una epilepsia focal; si habían generalizadas, se considera una epilepsia generalizada; y si habían combinadas, pacientes que tuvieran tanto generalizadas como focales, entonces se lo consideraba combinada y también desconocida. Y el nivel 3 pues era en caso de que pues hubieran diferentes, pues se definiera que hay una epilepsia, pero pues que tuviera como algunas características o presentaciones particulares, pues inclusive definir lo que era un síndrome epiléptico. Entonces, ay, está como lentico. Bueno, y ya, pues una pregunta. Para el diagnóstico de la epilepsia es siempre necesario que los pacientes presenten convulsiones. Entonces, verdadero A, falso B. Ya la publiqué. Listo. Entonces, la respuesta es falso. Ahí hay varias cosas que generalmente uno se los van diciendo en la carrera casi siempre, los profesores que trabajan en la parte de neurología. Y es que, pues es como una cosa de traducción también. En inglés, pues se utiliza la palabra seizure, y seizure es como sinónimo de crisis, pero no de convulsión. Entonces, en español, convulsión hace referencia como necesariamente al fenómeno motor, como, pero las crisis epilépticas no necesariamente son motoras. Pueden tener otras características sin que se presenten con cosas de movimientos. Entonces, por eso es más preciso hablar en términos de crisis epilépticas más que de convulsiones. Y pues, de nueva cuenta, no es necesario que haya una convulsión para considerar que haya epilepsia. Igual, pues una crisis epiléptica puede no necesariamente tener cosas motoras. Entonces, por esa misma razón, pues siempre se hace como esa claridad de, pues como de intentar dejar de utilizar el término convulsión, a menos de que uno esté seguro de que tenga aspectos motores, lo que se esté observando en el evento que esté, en el evento comportamental que se esté observando en el paciente. ¿Listo? Por eso, pues, hay una como definición general que es crisis. Entonces, una crisis se puede considerar como simplemente como un cambio brusco del comportamiento de una duración variable, del cual el paciente puede tener o no pérdida del conocimiento. Esto no es una definición de crisis en general, no necesariamente eh, epiléptica. Pueden haber diferentes de origen neurológico, hay cardiovascular, metabólico, psiquiátrico, hay trastornos funcionales, cardiovascular, por ejemplo, un síncope o un ataque isquémico transitorio. Son eventos que podrían inclusive pasar por algo similar a una epilepsia, pero pues tienen sus cosas diferentes. Y entonces por eso también es importante como hacer esas claridades. Entonces, ya como tal, lo que se define como una crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o sincrónica en el cerebro. Entonces, entonces ahí también está parte de la etiología. Importante también poder caracterizar lo que sería la crisis epiléptica.
porque a veces tal vez en términos comportamentales hay cosas que podrían pasar por una crisis, pero pues también se necesitan como esos sustratos, como ese sustrato biológico como para, en términos de diagnósticos, no sé, un electroencefalograma, pero a veces tampoco necesariamente hay cosas que tengo entendido que así el electroencefalograma no marque, pues igual puede ser una epilepsia. Pero pues es como la definición característica de lo que se debe considerar una crisis epiléptica. Y pues como se dan cuenta, pues en la definición pues no hay necesariamente algo motor. Por eso pues ahí pues se resalta la parte de no siempre considerar como que todo lo que es convulsión es necesariamente epilepsia. Y también entra una definición importante que es lo que se conoce como una crisis no provocada, que pues es que hay ausencia de un factor temporal que pues realmente como que uno pueda controlar para reducir el umbral para que se presenten esas crisis o que en general pues se pueda desencadenar ese momento de crisis. Entonces, aquí viene la pregunta 5. Entonces, sobre la nueva actualización de la clasificación de las crisis epilépticas, es falso. Entonces, A, se consideran 4 grupos principales para clasificar las crisis. B, la conciencia se considera como un clasificador. C, se considera un clasificador el que la crisis sea motora o no motora. Y D, existe la categoría de crisis no clasificable. Listo. Entonces, bueno, pues la respuesta es esto. La C, se considera un clasificador el que la crisis sea motora o no motora. Eso es de la clasificación del 2017. Ya, eso fue como uno de los cambios más importantes que tuvo la clasificación del año pasado, y es que ya no se utiliza la distinción de grupos motores o no motores. Todo lo demás sí es cierto. Y son también pues, algunos cambios que se hicieron. Entonces, esta es la clasificación de las crisis epilépticas para el 2025. Eso lo muestran en todos los congresos de epilepsia, porque es bastante reciente. Entonces, acá esto es lo que sería pues estas eran como las 3 clásicas y pues se agregó la no clasificable. Entonces está la focal, la desconocida o de origen desconocido y generalizada. Otra cosa es que antiguamente es como que había como una palabra que se utilizaba que era como de origen focal, de origen generalizado. Entonces ya eso también como que se quitó. Simplemente se habla como de crisis epiléptica focal, crisis epiléptica generalizada. También pues se agregó esto de la conciencia como un clasificador importante para los diferentes tipos de subtipos de crisis. Pero en general, pues estas son como casi que todos los grupos de, ¿de qué? De crisis que existen. Algo curioso es que cuando las focales y las desconocidas casi siempre tienen como los mismos nombres, básicamente. Entonces uno habla de una crisis, como que los 3 subtipos más grandes son 3, una crisis focal, focal abilateral con crisis tónico-clónica. Acá también se habla de una crisis desconocida, bilateral, tónico-clónica. Y pues si tiene una crisis focal con conciencia preservada o sin conciencia o con alteración del estado de la conciencia, y lo mismo con la desconocida. Y la generalizada sí es la que tiene como varios subtipos. Entonces, pues ahí están pues varios nombres, las ausencias, mioclónicas, eh, las generalizadas, tónico-clónicas, y bueno,
pues hay como más diversidad en las generalizadas, pero eso es como la nueva clasificación. Entonces, esta es como simplemente para mostrarles, esta era la viejita. Entonces, esto de onset, que era el inicio, o sea, inicio focal, inicio desconocido, inicio generalizado, eso fue lo que se quitó. Pero si se dan cuenta acá también, pues motor, no motor, motor, no motor, motor, no motor. Y si se dan cuenta, pues acá en focal, casi que con solo el hecho de quitarlo de motor y no motor, pues redujo muchas de las subcategorías. Ahora solo se quedó con... Ah, bueno, y esto de awareness, eso también se retiró y se incluyó dentro de conciencia. Es como algunos de los cambios que también se hicieron. Eh, y ya, pues algunas cosas sí siguen siendo como unos subtipos clásicos, pero digamos que para el 2025 se empezó a considerar que lo más importante era decir si la crisis tenía manifestaciones observables o no tenía manifestaciones observables, más allá de que fueran motoras o no motoras. ¿Listo? Ahora, esta pregunta 6. Eh, eh, se considera una crisis generalizada siempre que la actividad epiléptica abarque varias regiones de la corteza. ¿Es verdadero o es falso? Entonces, la respuesta es falso. Eh, y pues bueno, hay una explicación, y es que es verdad que pues las generalizadas se consideran crisis epilépticas que abarcan generalmente, como le dice su nombre, se generalizan por toda la corteza. Sin embargo, existen, es más el inicio. O sea, si desde el inicio son generalizadas, entonces son generalizadas. ¿Por qué? Porque las focales, como lo dice su nombre, por definición, son crisis epilépticas que se originan solo en un punto. Generalmente las focales tienen su origen en lugares de la corteza y de ahí pues se pueden ir repartiendo hacia otras partes. La cuestión es que existe si esa manera en la que se va, digamos, la actividad de ese foco se va dividiendo por la corteza, puede llegar a sitios donde pueden nuevamente como hacer una sincronización a, con sitios que, por ejemplo, como el tálamo o en general sitios como diencefálicos, pues casi siempre colocan como ejemplo el tálamo, porque pues las estructuras subcorticales son las que generalmente pues llevan como a esa generalización. Entonces, si por alguna razón esa distribución del foco llega a esas estructuras subcorticales, también puede haber una generalización, pero se considera una generalización secundaria. Entonces, tiene que ser generalizada, para hacer una crisis epiléptica generalizada, tiene que ser generalizada desde el principio. Entonces, si no, pues si empieza como focal y luego se generaliza, entonces es focal, a pesar de que pues termine siendo generalizada. Entonces, acá es como un ejemplo de electroencefalografía, y obviamente pues esto es más esquemático que cualquier otra cosa, que solo son 4 trazados, pero pues acá es donde pues digamos una focal como tradicional que no llega a generalizarse, pues se van a ver como estos picos de actividad aquí en los trazados de los electrodos. Qué pena que creo que mi computador está un poquito lento, pero acá los están encerrando. Entonces aquí alcanzan a ver, chin, chin. Entonces esos son como los picos característicos como de una actividad epiléptica. Pero pues cuando se considera que hay generalización secundaria, entonces si se dan cuenta acá también aparecen como estos picos, se observan focales, pero ya luego aparece una generalización. Entonces, por eso esta crisis no se la puede clasificar como generalizada, sino como focal. Es una crisis focal, pero pues con generalización secundaria.
Eso pues igual en la clasificación se dieron cuenta que pues no, pues igual se puede referir, pero pues para al menos de las subcategorías principales pues es simplemente como algo que pasa. Y pues que es importante distinguirlo porque pues esto ya automáticamente hace que no sea como tal una crisis generalizada. Mientras que las generalizadas, acá las ven, son actividad en todos, o sea, como esa actividad epiléptica general en varios, casi en la mayoría de los electrodos o en casi todos los electrodos, pero desde el principio. No hay como esos picos así antes de que empiece la actividad epiléptica. ¿Listo? Acá viene la pregunta 7. Solo son 3 opciones. ¿Cuál de los siguientes no se considera un criterio para el diagnóstico clínico de epilepsia? No se considera, no, no. O sea, la que no es. ¿Listo? Entonces, Ay, perdón, la había creado, pero no la lancé y apenas la coloqué, perdón. no, no, tranquilo. A ver, esperemos otro ratico ahí, no hay problema. ¿Listo? Entonces, ahí la respuesta es la C. 2 o más crisis provocadas que ocurran con más de 24 horas de diferencia. Digamos que, por definición, para que sea una crisis epiléptica tiene que ser no provocada. ¿Listo? Entonces, la presencia de un síndrome epiléptico, sí, ya con que haya un síndrome epiléptico ya se diagnostica epilepsia. Acá lo ven. Entonces, en general, cómo se define la epilepsia, pues también gira en torno a veces a su diagnóstico. Entonces, si hablamos de 2 o más crisis no provocadas, o sea, a veces también les dicen reflejas, que ocurren con más de 24 horas de diferencia, eso es epilepsia. Si una crisis no provocada o refleja, pero es no provocada, eh, ocurre, pero pues ahí existe una probabilidad de que existan crisis no provocadas futuras de al menos un 60%. Entonces también lo mejor es diagnosticar epilepsia y un diagnóstico de síndrome epiléptico. O sea, esto hace referencia a que pues dependiendo de las características clínicas del paciente, en serio se considere o se contemple que lo más probable es que ese paciente va a volver a tener una crisis no provocada. Y pues acá simplemente resaltar que pues esto sí no ha cambiado desde la clasificación del 2017, que pues los tipos de epilepsia sí siguen siendo los mismos: focales, generalizados, combinados, generalizado y focal, y desconocidos. Eh, Acá pues simplemente pues un síndrome epiléptico pues es ya como tal un conjunto de signos y síntomas asociados pues a ya como tal eh, pues una condición que se caracteriza porque esa persona va a tener crisis epilépticas, pues la mayoría de veces por condiciones, pues muchas de estos son genéticos, hay otros que son ya pues alteraciones congénitas, etcétera. Pero pues pueden haber también algunos síndromes, por ejemplo,
en adultos o adolescentes. Pero pues ya por definición, si se logra caracterizar que eso es un síndrome epiléptico, pues eso ya es epilepsia, sí o sí. Hay algunos más graves que otros, los de neonatales, pues hay unas cosas que se asocian también, por ejemplo, a encefalopatía en los niños, tiene alteraciones en el neurodesarrollo y demás cosas. Entonces, pues son muchas cosas. Ahí están como algunos, realmente no son todos los que existen o se han identificado, pero pues hay como unos característicos inclusive por cada grupo etario, etcétera. Entonces, y bueno, ya el esquema de clasificación completo, como les decía, realmente lo que cambió es acá, pues, bueno, la parte más relacionada con las subclasificaciones, pero en general, pues, la mayoría de las cosas siguen siendo iguales, al menos para lo que es del 2025. Algo importante, pues, que también se resaltan en esos primer y segundo y tercer paso, es que, pues, uno tiene que identificar, pues, siempre las comorbilidades, qué cosas hay alrededor o cómo impacta pues bueno, pues, otras enfermedades hay, que puedan también hacer más difícil como el tratamiento eh, y también pues identificar la etiología, o sea, qué es lo que posiblemente esté causando esas, qué pena, esas crisis, ya sean estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes o inclusive pues cosas raras desconocidas. Pero pues todo esto siempre es todo, tanto las comorbilidades como la etiología pues siempre es como transversal a todos los tres pasos, porque pues igual también puede ayudar a enfocar mucho mejor em, la parte tanto del diagnóstico como del tratamiento. Listo. Y ahora ya vamos con la parte de fisiopatología. Es algo muy sucinto. Eh, simplemente es hablar de que, pues bueno, en general, eh, pues como un recorderis de cómo funcionan eh, las sinapsis, pues vamos a tener aquí una neurona. eh, y pues generalmente a nivel del sistema nervioso central, pues vamos a tener, se pueden considerar que hay dos tipos de sinapsis principalmente, unas excitatorias que van a estar asociadas a glutamato, un neurotransmisor excitatorio principal del sistema nervioso central, y las inhibitorias van a estar asociadas a GABA, al menos a, pues a nivel de encéfalo, pues el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, hay como un balance entre pues cómo funciona las sinapsis glutamatérgicas y las sinapsis GABAérgicas para que pues todo funcione bien. Pues hay una serie de canales involucrados, también regulando, entonces pues en la parte glutamatérgica pues tenemos los canales de AMPA que son permeables para, tienen conductancias para sodio, el NMDA que pues tiene conductancia para sodio y calcio. Aquí pues también en los GABA pues vamos a tener el GABA, los receptores GABA A que son ionotrópicos que tienen conductancias para cloro y los GABA B que pues son metabotrópicos pero pues eventualmente tienen funciones que van a terminar activando principalmente conductancias de potasio. Entonces a la final terminan es generando, acá como lo muestra en esta imagen, pues en la parte excitatoria terminamos generando dentro de potenciales graduados un potencial posináptico excitatorio, mientras que pues en la parte inhibitoria pues un potencial posináptico inhibitorio. Y pues en general las neuronas están sujetas como a un balance constante de todos este tipo de entradas y pues a la final lo que define si esta neurona dispara o no dispara, pues gira alrededor de si el estímulo, si al final la sumatoria total de todos, de todas estas, de este cierre y apertura de canales, pues pueda llegar a generar un potencial de membrana, un cambio, una despolarización suficiente como para llegar aquí y pues ya luego generar potenciales de acción. Pues bueno, pues en las neuronas que sí, como que el potencial de acción es fundamental. Entonces, pues para la epilepsia, digamos que el sustrato biológico más esencial que se considera es que es un desbalance entre las entradas excitatorias e inhibitorias.
Ahora, eso es muy general, pero es porque realmente pueden pasar muchas cosas. Pueden haber una afección en términos de estos canales glutamatérgicos que se activen más, puede haber una afección en estos canales GABAérgicos que no se activen tanto, pueden haber otros canales involucrados por ahí que tengan una mayor activación o una menor activación. Entonces, pues se considera que en general todo lo relacionado con epilepsia y crisis epilépticas, al menos principalmente lo relacionado con las crisis, pues va a tener su fundamento en esto, como que algo de ese balance pues va a estar alterado, ya sea principalmente pues en lo excitatorio a la alta o en lo inhibitorio a la baja. Entonces, hay dos modelos, siempre acá se habla como en términos más de modelos, porque pues realmente la explicación biológica ha sido como más en experimentos en animales. Entonces, el modelo clásico de una crisis focal eh, es este. Entonces, esto se le considera un, un desplazamiento de despolarización, donde pues este es el voltaje de membrana. Entonces, lo que se considera que posiblemente ocurra, al menos como un inicio, en un principio, como de neuronas que tengan como actividades, una actividad excitatoria eh, exagerada, entonces es esta característica. Eso se considera un desplazamiento polarizante. Entonces, este desplazamiento puede ser causado por varias cosas, pero se ha considerado que es principalmente, puede ser por una sobreactivación de AMPA, por una sobreactivación de NMDA, es decir, que pues una neurona que está como en general expuesta a que se tenga que activar mucho. Entonces, esto no necesariamente es que vaya a generar la crisis, pero se considera que es como el fundamento, como el primer paso. Eh, y pues si se dan cuenta acá lo que representa estas lineecitas es como los potenciales de acción que se van a ir generando. O sea, va a ser una neurona que va a empezar a descargar bastante, pero generalmente después de esa actividad de descarga presenta una hiperpolarización muy pronunciada. Y esa hiperpolarización ocurre porque pues cuando se abren canales de los NMDA, son canales también que permiten entrada al calcio. Entonces hay canales de calcio, canales de potasio, que son dependientes de voltaje, de calcio, y canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, igual, pues tener el voltaje así tan alto, pues va a generar que eventualmente, pues todas estas conductancias para el potasio también se vayan aumentando, y pues por eso se genera como esta hiperpolarización tan prolongada. Entonces, siempre que también es como el mecanismo, se considera que es como el mecanismo protectivo que tiene el cerebro para, como bueno, si me activo tanto por este periodo de tiempo, pues igual tengo que inactivarme después. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como las neuronas pues son como circuitos tan complejos, entonces aquí a la izquierda ven lo que es como varias neuronas piramidales que son como las excitatorias principales, y acá las grisecitas son inhibitorias, eh, son las interneuronas inhibitorias, o sea, son GABAérgicas. Entonces siempre hay como esa parte del foco, tiene relaciones con que digamos que en este periodo, pues obviamente estas neuronas pues van a empezar a, las conexiones que tengan, pues obviamente van a terminar también sobreactivando a esas otras neuronas con las que tienen conexiones. Entonces, sin embargo, pues siempre va a haber como esas interneuronas GABAérgicas que van a ser como, oiga, no, 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 pero por diferentes conexiones que puedan llegar a tener, igual alcanzan también, digamos, no, 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 esto es lo que llaman como un alrededor inhibitorio, que es como que hace que también como que se produzca ese fenómeno de la focalización. O sea, como que no se, que en un principio como que se restrinja esa actividad epiléptica solo como a unas neuronas. Sin embargo, pues si por diferentes razones, dentro de las mismas neuronas, eh, lo que se ha encontrado es que con el tiempo, pues si como que potenciar esa actividad excitatoria también con el tiempo empieza a generar que las neuronas GABAérgicas dejen de disparar.
Entonces, eventualmente, si esta actividad no se detiene, entonces va a empezar a pasar lo que está ocurriendo acá. Entonces, al principio tenemos como acá las neuronitas como en un grupo. Entonces acá colocan A, B, C, que si se dan cuenta, pues A fue como la primera que empezó como con esa actividad. Ya luego B, entonces le sigue y empieza también con esa actividad a disparar mucho. C empieza a disparar mucho. Pero ya luego, pues como que esas neuronas inhibitorias pierden como esa capacidad de rendir y entonces ya luego empiezan inclusive a afectarse pues ya las neuronas inclusive mucho más distantes. Y esa es como la explicación que se considera de por qué, por ejemplo, pues algo que empieza pues en un lado de la corteza puede llegar, sobre todo en las focales, puede llegar a otros lados de la corteza, inclusive al otro hemisferio, es por esa repartición, porque igual hay una gran cantidad hay una gran densidad de conexiones que pues pueden, que si no, pues si no hay una manera de cortar esa actividad, pues eventualmente puede llegar a todo esto. Eh, al menos en las crisis focales. Esto pues es el modelo de una crisis clásica, que es focal clásica, que es la tónico-clónica. Entonces, aquí pues lo que se intenta mostrar es que pues dentro del modelo, eh, acá está el desplazamiento despolarizante, bueno, me faltó el nombre paroxístico, pero pues en esencia es como como les decía, como el sustrato, como de eso tiene que pasar, o es como algo que va a caracterizar que cuando pase eso, lo más probable es que ya es como una actividad que puede propenciar como las crisis en un grupo pequeño de neuronas. Pero pues como lo mismo, pues ocurre acá como ese pico de despolarizaciones potenciales, etcétera. Luego ocurre como la hiperpolarización, pero si vuelve a ocurrir, siguen ocurriendo. Acá lo que intenta mostrar es que durante esa fase tónica, pues casi que se mantiene todo en despolarización. O sea, ya ni siquiera vuelve a la hiperpolarización. Eso también se considera que es por un efecto de que pues esos canales con el tiempo las conductancias del potasio también se empiezan a alterar, por el mismo hecho de que haya como tanto esta hiperpolarización tan prolongada puede alterar un poco, porque sale mucho potasio, entonces eso puede alterar un poco el tema de los potenciales. Entonces puede favorecer aún más que eso quede en como en un tono excitatorio. Entonces, acá por eso ya ni siquiera baja, que pues ya caracterizaría como tal una crisis, pero pues eventualmente ya empiezan eh, digamos que al menos en los libros dicen que no es tan claro como por qué pasa, o sea, por qué la persona no se queda así y ya, pero pues lo más probable es que sí todavía hayan mecanismos de contrarregulación, pues eventualmente como que el tono inhibitorio sí vaya empezando a recuperarse, entonces eso, pero pues no se recupera del todo, entonces eso genera como esas oscilaciones, que pues es lo que caracteriza pues la fase clónica. Y ya, pues el último modelo es el modelo de crisis generalizado. Entonces, en el modelo de crisis generalizado, ahí la imagen creo que se alcanza a ver, pero el clásico es el que tiene que ver con qué cosa, em, con las conexiones tálamo-corticales. Entonces, si recuerdan algunas imágenes que les había mostrado, casi siempre se coloca como el tálamo un poquito como central. Es por los modelos, no quiere decir que siempre se originen del tálamo, pero pues como que el modelo clásico siempre tiene en cuenta el tálamo como un relevo donde como que se pueden originar esas crisis generalizadas. Entonces, en este caso, eh, lo que se considera, pues acá casi siempre, eh, y pues el modelo clásico va a ser la ausencia. Entonces, acá muestran cómo es más o menos en un electroencefalograma la actividad. Acá pues se alcanza a ver cuando uno está despierto, donde hay como desincronización. Y acá se alcanza a ver en un sueño no REM, donde pues hay como
algunos como picos, algunas espigas, pero pues ya en una crisis de ausencia, una generalizada, se miran como hay como picos de actividad sincrónica. Eso también es como lo característico, que es como se sincroniza, no solo aumenta la actividad, sino que se sincroniza esa actividad de las neuronas, empiezan a disparar todas al mismo tiempo. Y pues eso, en este caso, el fundamento principal que se ha considerado es una alteración en estos canales de calcio tipo T, que usualmente, digamos que cuando hay demasiada hiperpolarización, o sea, el potencial de membrana baja mucho, estos canales usualmente se abren. Y se abren y generan una despolarización, o sea, aumentan el, eh, sí, aumentan el potencial de membrana, o sea, favorecen como hacia la excitación. Entonces, se considera que pues hay como unas cuestiones con neuronas GABAérgicas eh, del tálamo que pues al generar como tantos impulsos inhibitorios, pueden al final terminar favorecer como esa actividad de los canales de calcio. Obviamente pues también que posiblemente hay alteraciones propiamente de esos canales de calcio, y que ya obviamente eso pues va a generar que el canal de calcio quede abierto y siempre favorezca como esa entrada eh, de, de, de esa conductancia para el calcio, y pues eso favorece la actividad excitatoria, plasticidad y demás cosas, y pues eso ya generaría, pero pues como el tálamo pues es como una estructura tan central, entonces al final termina como yéndose como a todas las conexiones a muchas de las conexiones de la corteza. Entonces, por eso termina siendo como generalizada. En este caso, pues el modelo de lo que pasa, entonces acá ven, entonces si se dan cuenta, eh, estas son como lo de las conductancias de calcio. Entonces, si se dan cuenta, disminuye la, acá disminuye, o sea, si ocurre una hiperpolarización, o sea, disminuye el potencial de membrana, se hace más negativo y ese es como el estímulo para que se abran esos canales de calcio. Luego vuelve a disminuir, pero acá aumenta. Entonces, porque empieza también, pues, a ver cómo, pues bueno, pues hay varias explicaciones. Una que pues empiezan como a alterarse las cuestiones con el GABA, pero pues también empiezan a aumentar como sincronías con canales AMPA o inclusive NMDA excitatorios. Entonces, por eso pues se presentan como esos picos así de actividad epiléptica. Entonces, y pues esto es en una neurona talámica, pero pues en una neurona cortical, pues eventualmente ya con el tiempo de estos picos que se repiten, pues eventualmente también empiezan a aparecer estos picos de actividad cortical que se sincroniza y pues empieza a representarse todo esto a nivel del cerebro. Eh, entonces, ya estas son las últimas dos preguntas. Entonces, pues analicen la imagen. Ah, es que no sé, no pensé que encontrar videos de crisis fuera tan complicado, la verdad. Pero bueno, pues igual la idea es intentar hacer el ejercicio con las foticos. Entonces, a partir de esta imagen va a venir la pregunta. Entonces, pues si quieren, analícenla, contémplenla. Y la pregunta 8, entonces es, en la imagen anterior se representaba una crisis, A, focal, tipo ausencia, B, focal, tipo tónico-clónica, C, generalizada tipo ausencia, o D, generalizada tipo mioclónica. Si quieren, acá la vuelvo a poner. Otra vez se me pasó, o sea, la creé, pero no la mandé, ya la acabo de mandar. Ah, listo, no, tranquila. Acá está la imagen otra vez. Y bueno,
Entonces, es una generalizada tipo ausencia, es la C. La primera, no, como pues la explicación, no puede ser porque las ausencias nunca son focales, siempre son generalizadas. Focal tipo tónico-clónica, pues ahorita vamos a ver que no. Y pues tipo generalizada tipo mioclónica, pues es más una ausencia porque las ausencias se caracterizan clásicamente por, básicamente no tiene una presentación motora, es casi como si la persona, pues esto principalmente se presenta en niños y en adolescentes, se quedan mirando como si hubieran perdido la atención por completo. Eh, eh, entonces, pues como que las clasificaciones de características motoras, pues uno las podría descartar. Esto también clásicamente se le conocía como, de los tipos de epilepsia más clásicos, se les conocía como el petit mal o el mal pequeño, pues creo que de la semiología francesa, que pues es como una de las más, las crisis epilépticas como más clásicas. Y de hecho, pues también el modelo de esta de crisis generalizada generalmente está basado en las ausencias. Acá lo ven. ¿Listo? Y ya por último, es esta. Entonces, con relación a esta imagen, el orden es primero esto, este paciente le pasó esto, luego esto y luego esto. Entonces, y ya. Entonces, la pregunta pues es, con relación a lo mismo, pues qué tipo de crisis presentaba. Entonces, será una focal tipo ausencia, una generalizada tipo tónico-clónica, una generalizada tipo ausencia o una generalizada tipo mioclónica. Y bueno, acá está la imagen otra vez. Listo. Entonces, bueno, pues allí creo que estaba la clave, acá dice clónico, entonces es una tónico-clónica, es, pero esta es generalizada. Hay focales tónico-clónicas, pero esas se caracterizan porque son, o sea, empiezan en un lado de la corteza y pues tienen generalización secundaria, entonces van de un lado de la corteza hacia otro. Pues eso tiene como unos patrones de presentación como diferentes. Pero pues digamos que el clásico es el generalizado, que es como de todas las partes del cuerpo. Entonces empieza pues la fase tónica, que pues es como si hubiera como un aumento del tono muscular mantenido, como si hubiera como una especie de rigidez, un paciente no se puede mover, y ya luego pues empieza a haber estas descargas donde ya empiezan a haber movimientos clónicos. Eh, ya pues esta simplemente es la fase ya posictal. El paciente queda en esta posición. Entonces, sí, pues contrario a la ausencia, que era el petit mal, este se le decía el grand mal, o sea, el mal grande. Entonces, pues son como las dos presentaciones clásicas que siempre se utilizan para hablar de las crisis epilépticas, el gran mal y el mal pequeño. Pero pues como pues vieron en las clasificaciones generales de la epilepsia, pues hay un montón de tipos de crisis, pero pues estos son como los dos más característicos y pues de hecho en los modelos biológicos y animales pues son los que más se han estudiado, son como los que más se han, pues como los más fáciles también eh, como de modelar en algunos animalitos. No quiere decir que no hayan modelos para lo otro, pero es lo que se ha considerado principalmente. Aunque el primer modelo que les mostré, pues era un tónico clónico, pero de un focal. Eh,
Pero pues existen, este pues es el generalizado tónico-clónico. ¿Listo? Eh, y ya, eso era lo que tenía para decirles hoy. Muchas gracias, David. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Perdón. La verdad, felicitarte, David, muy completo, muy chévere, pues dentro de todo el mundo que es la epilepsia, pues hablar como de pilares que toca tener muy claros porque pues a partir de ahí sale básicamente todo. Eh, Respecto tanto a definición, clasificación y fisiopato, pues me parece que estuvo bastante chévere. Y pues con las preguntitas, genial. No sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, parece que no. David, voy a proyectar mi pantalla un momento, qué pena. Listo, sí, claro. Mm, Ahí se está viendo mi pantalla completa. Sí, Sí. Listo. Entonces, pues esta es la carta que nos envió la Javeriana. Eh, la habían mandado desde la semana pasada, pero pues no habíamos tenido sesión como para irla discutiendo. Y pues básicamente nos invitan al 12º concurso de neurociencias para estudiantes de medicina y pues se va a llevar a cabo el 23 y el 24 de octubre, que es lo que les acababa de comentar. Para los que participaron en el concurso que se hizo en la Nacional el año pasado, pues es básicamente una dinámica bastante similar, en donde pues eh, el primer, pues según lo que entendemos, el primer día se va a realizar una jornada de actualización y llevar trabajos y cosas así, que es como ya más la parte académica. El segundo día, el segundo y tercer día, pues corresponden como a la participación en el concurso como tal. Y pues estos son como los criterios de participación y como la información para nuestra inscripción como grupo. Solo se admite un grupo por facultad de medicina, el equipo está conformado por 5 estudiantes activos de pregrado, máximo 2 estudiantes del semestre y no se permiten 2 internos, como pues por el hecho de, eh, creo que, bueno, sí, no se permiten 2 internos. Y al menos uno debe encontrarse en semestre de ciencias básicas. Creo que nosotros en la preparación no hemos tenido como personas muy constantes de básicas, no han habido muchas personas que realmente hayan estado como, pues que han tenido la constancia dentro de las reuniones. Entonces, pues eso va a ser como una situación porque pues nos piden que tenemos que colocar una constancia oficial del semestre que cursa cada estudiante y pues tendríamos que hacer la pregunta de si las personas que están en quinto y pasan a sexto, pues que sexto para nosotros ya empieza a considerarse como clínicas, que empezamos a ver pacientes, pero pues se puede hacer la pregunta, pero lo más probable es que como ya empezamos se empieza a ver pacientes, el semestre sea considerado como un semestre de clínicas. Entonces, pues las personas que están en quinto en este momento, para el 23 y 24 de octubre, así estén viendo fármaco, pues creo que van a empezar a ser consideradas personas de clínicas, sin embargo, pues vamos a dejar la inquietud. Y lo otro es que, em, bueno, sí, toca colocar, es que sí, realmente, a pesar de que en ese momento no son considerados como estudiantes de clínicas, pues se podría hacer como una especie de. No, es que queda difícil realmente porque pues un cupo de estudiante de clínicas pues puede ser como bastante significativo dentro del concurso. Pues y colocan el formulario de inscripción que está abierto desde el 5 de mayo hasta el 1 de agosto. Ahí el tema es que como que las fechas no nos cuadran mucho con lo que teníamos previsto desde la organización del grupo y desde como lo que se solía hacer, porque usualmente los concursos se solían realizar en noviembre, como fue lo que hicimos nosotros, pero en este caso lo están haciendo a finales de octubre y colocan un límite de inscripción el 1 de agosto. Igual vamos a preguntar si van a extender un poco más pues el plazo, pero nosotros tenemos pensado realizar en agosto, a principios de agosto, mitades de agosto, el cronograma de Neuroredes, eso estaba desde la primera reunión, realizar el concurso interno en agosto, pero pues se cruza un poco, primero por el hecho de que el semestre oficial como tal empieza el 27 de julio
y entre el 27 de julio y el 1 de agosto, pues nos queda un poco complejo montarnos todo un concurso interno, pues para ver cómo organizamos las personas que van a ir. Vamos a preguntar si dan más tiempo, si se puede seleccionar, mirar a ver cómo hacemos, si también es viable realizar el concurso en esos 3, 4 días, pues porque a fin de cuentas también termina siendo pues inicio de semestre, personas que todavía sí pueden que no sigan en su, que sigan en sus pueblos, y aparte de eso, pues creo que nos va a tocar buscar un estudiante de básicas porque dentro del grupo no ha habido esa participación. Y pues si ya finalmente vemos que no es viable, miramos cómo organizamos con Ana María, que es la residente de Neuro que nos ha estado ayudando, pues y la profe Zulma, pues estamos definiendo cómo se organizaría el concurso. Y pues en caso de que no se pueda realizar el concurso, pues se le dará mayor peso a la asistencia y a la participación que se han tenido en las diferentes reuniones en las que hemos estado, pues desde ya 3, 4 meses, ya vamos a completar. Entonces, pues eso, no sé si alguien tenga alguna pregunta respecto a cómo se va a realizar. Aún quedan varias cosas por definir. Sin embargo, pues por ahora queda bastante encima. Pues voy a escribir un correo preguntando tanto lo de básicas como lo de... Es que no creo que lo de básicas se haga, pero, o sea, que nos digan que sí pueden participar como estudiantes de básicas. Pero lo más probable, pues, es que se tenga o se le dé mayor peso a la participación como tal en las sesiones que hemos tenido y a la asistencia principalmente. Entonces, pues nada, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera algo que no haya quedado claro. ¿No? Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por el interés. Ay, sí, para David, que dio la charla con su gripa. Entonces, pues, que estén muy bien todos, tengan buena noche y nos estamos comunicando. Que les vaya bien. Chao. Ah, tengo que dejar de grabar.